Una mujer con las manos callosas de tanto cavar la tierra. Un pequeño terreno lleno de flores que nadie valora. Y un humilde jardinero en el terreno vecino que esconde un secreto tan extraordinario que transformaría a la vendedora de flores más despreciada de Lisboa en la condesa más improbable de Portugal. Esta es la historia de cómo Dios planta semillas de grandeza en los suelos más humildes, de cómo la pasión por la belleza natural puede florecer en amor verdadero, y de cómo un jardín abandonado puede convertirse en el jardín botánico real más magnífico de Europa. Si esta historia ha llegado a ti, es porque quizás Dios quiere recordarte que aquello que cultivas con amor hoy, aunque sea despreciado por todos, mañana puede convertirse en un jardín que los reyes admiran y las multitudes visitan. Cada semilla plantada con fe es una promesa de una cosecha gloriosa que tu mente limitada aún no puede imaginar. Si a ustedes les gusta este tipo de contenido, no olviden suscribirse a nuestro canal. Publicamos videos todos los días. Denle un me gusta al video si disfrutan de esta historia y dejen en los comentarios contándonos desde qué parte del mundo nos escuchan. Su apoyo marca la diferencia. El sol de la mañana de junio bañaba Lisboa en una luz dorada y cálida, mientras Rosa Santos, a sus 31 años, se arrodillaba cuidadosamente en la tierra húmeda del pequeño terreno que alquilaba con dificultad en la periferia olvidada de Alfama. Sus manos, permanentemente callosas y manchadas de una tierra que ya no salía ni con dolorosos fregados, se movían con un cuidado amoroso y una precisión casi reverente entre los delicados plantones de flores raras que cultivaba con una pasión obsesiva, orquídeas exóticas y temperamentales de Madeira que exigían cuidados específicos y constantes, camelias orientales de variedades rarísimas que había traído de mercaderes asiáticos con sus últimos ahorros, rosas antiguas de linajes olvidados que ella había rescatado pacientemente de jardines abandonados por toda Lisboa, catalogando cada variedad con anotaciones meticulosas en cuadernos gastados. Su rostro, que un día fue hermoso en su juventud, ahora mostraba las marcas profundas de una vida extremadamente dura y sin misericordia. Arrugas prematuras alrededor de los ojos por tantos años trabajando bajo el sol abrasador del verano portugués sin protección adecuada. Líneas de preocupación permanente en la frente, por noches sin dormir, pensando en cómo pagaría el alquiler del terreno. La piel quemada y manchada por la exposición constante a los elementos. Su espalda le dolía constantemente, un dolor sordo y persistente que nunca la dejaba, resultado de incontables horas inclinada sobre la tierra en posiciones incómodas, cavando, plantando, arrancando malas hierbas, cargando pesados cubos de agua. Sus hombros estaban permanentemente encorvados, sus manos temblaban ligeramente de fatiga crónica al final de cada día interminable. Pero a Rosa no le importaba el dolor, no le importaba el sufrimiento físico. Aquellas flores, aquellas preciosas plantas eran su vida, su única pasión verdadera, su única alegría en un mundo cruel que la despreciaba y ridiculizaba constantemente. Rosa era la hija mayor y menos amada de la familia Santos, una familia que vivía en una casa decadente y húmeda en los callejones estrechos, oscuros y malolientes de Alfama, donde las ratas corrían libremente y el olor a alcantarilla era constante en el sofocante verano. Su padre, Joaquim Santos, había sido un valiente marinero que navegó por los mares durante 20 años, pero que perdió una pierna en un terrible accidente en el mar cuando su barco naufragó durante una violenta tormenta cerca de la costa africana. Desde entonces, pasaba los días borracho en tabernas baratas, gastando absolutamente cualquier dinero que consiguiera mendigar o que Rosa trajera a casa en vino ordinario y aguardiente barato que lo mantenía en un estupor alcohólico permanente. Volvía a casa tambaleándose, gritando, a veces violento, siempre culpando al mundo, especialmente a Rosa, por sus desgracias. Su madre, María Santos, era una lavandera amargada y cruel que pasaba los días lavando la ropa de familias ricas, frotando telas finas hasta que sus propias manos sangraban, mientras cultivaba un profundo resentimiento contra la vida que no le había dado los lujos que creía merecer. Culpaba a Rosa por absolutamente todo.
especialmente por seguir soltera a los 31 años, una edad considerada imposible para el matrimonio. «Qué vergüenza insoportable», decía María constantemente, su voz cargada de veneno destilado, mientras otras mujeres del barrio escuchaban y asentían con la cabeza en desaprobación. «Tus hermanas Joana y Madalena se casaron a los 20 años con hombres decentes. Tienen sus propias casas, hijos, respeto. ¿Y tú? Eres demasiado vieja, demasiado fea, demasiado rara con tus flores idiotas e inútiles. Ningún hombre decente quiere a una mujer que pasa todo el día en la tierra sucia como una campesina ignorante, con las uñas negras y olor a abono. Avergüenzas a esta familia todos los días». Rosa tenía 2 hermanos menores a los que su madre protegía obsesivamente y mimaba constantemente, incluso en la pobreza abyecta. Manuel, de 26 años, era un perezoso crónico y sinvergüenza que se negaba categóricamente a cualquier trabajo estable, pasando los días de vago jugando a las cartas en las tabernas con otros holgazanes, gastando el poco dinero que Rosa ganaba vendiendo sus flores, volviendo a casa solo para comer y dormir. Teresa, de 23 años, era vanidosa y consentida, convencida de que era una gran belleza que merecía casarse con un hombre extremadamente rico, negándose absolutamente a trabajar o ayudar con cualquier tarea doméstica, porque consideraba el trabajo manual degradante e indigno para alguien de su clase y belleza. Pasaba los días arreglándose el pelo, probándose ropa vieja, soñando despierta con una vida de lujo que nunca tendría. Todos en la familia dependían completamente del miserable dinero que Rosa ganaba vendiendo flores en el mercado de la Ribeira, pero absolutamente nadie mostraba ni una pizca de gratitud. Solo críticas interminables, humillaciones constantes, exigencias crecientes y la culpa por no ganar más dinero, no trabajar más horas, no sacrificar más de sí misma. El trabajo de Rosa era brutalmente arduo y tristemente poco rentable. Todos los días, sin excepción, se despertaba a las 4 de la madrugada, cuando Lisboa aún dormía en completa oscuridad y silencio. Caminaba los 40 minutos hasta su terreno alquilado, cargando herramientas pesadas y cubos vacíos. Allí, a la luz de una lámpara de aceite porque no había electricidad, regaba cuidadosamente cada una de sus preciosas plantas, revisando cada hoja en busca de plagas o enfermedades, ajustando el suelo, eliminando las malas hierbas invasoras, susurrando palabras de aliento a sus flores como si fueran hijos amados. Luego, con dedos expertos pero siempre doloridos, recogía solo las flores que estaban en el punto absolutamente perfecto de floración, ni muy abiertas ni muy cerradas. Las arreglaba meticulosamente en cuidadosos ramos con combinaciones de colores que maximizaban su belleza natural. Las envolvía en papel simple pero limpio que compraba con preciosos centavos. Luego venía la parte más difícil, la caminata de 3 kilómetros hasta el mercado de la Ribeira cargando cestas enormes y pesadísimas de flores en la espalda y los brazos, cestas que se hacían más pesadas a cada paso, haciendo que su espalda gritara de dolor, sus hombros ardieran, sus manos se entumecieran. Llegaba al mercado a las 6:30 de la mañana, cuando los mejores puestos ya estaban ocupados por las vendedoras establecidas que tenían clientes fieles y pagaban sobornos a los guardias del mercado. Rosa tenía que conformarse con un rincón humilde y mal iluminado cerca de la entrada trasera, por donde pasaban pocos clientes, donde su preciosa mercancía era prácticamente invisible. Allí instalaba sus flores con orgullo, a pesar de la terrible ubicación, organizándolas para exhibir su máxima belleza, e intentaba venderlas a precios miserablemente bajos porque no tenía clientela establecida. No conocía a gente rica, no tenía contactos ni reputación. Cobraba solo 15 reales por un ramo pequeño, 30 reales por un ramo grande, precios tan bajos que apenas cubrían el costo de las semillas, las herramientas y el alquiler del terreno, y mucho menos mantenían a una familia entera de parásitos. Las otras vendedoras de flores, mujeres establecidas que tenían puestos mejor ubicados en la zona noble del mercado y clientes fieles que venían específicamente por ellas, se burlaban de Rosa abierta y cruelmente. «Miren a la loca Rosa y sus flores raras», decía doña Amelia, la vendedora más vieja, rica y cruel del mercado,
con la voz lo suficientemente alta para que todos la oyeran y se rieran. ¿Quién quiere orquídeas difíciles y temperamentales cuando puede comprar claveles simples y hermosos que duran el doble? ¿Quién quiere camelias exóticas y caras cuando las rosas comunes sirven perfectamente? Cree que es mejor que nosotras, que es una artista especial con sus flores raras e idiotas. Pero miren dónde está sentada, en el rincón de los rechazados con los vendedores de pescado podrido. Las otras mujeres reían cruelmente, esas risas altas y maliciosas que perforaban el corazón de Rosa como cuchillos afilados. Y peor aún, los clientes a menudo pasaban junto a Rosa sin siquiera mirar sus hermosas flores, yendo directamente a los puestos más grandes y visibles, comprando claveles comunes y rosas ordinarias por precios más altos de los que Rosa cobraba por sus rarezas exóticas. Volvía a casa al final del día, después de 12 horas sentada en el mercado bajo el sol o la lluvia, con la mayoría de sus flores todavía en las cestas, marchitándose lentamente, los pétalos cayendo, la belleza desvaneciéndose, su arduo trabajo de semanas completamente desperdiciado, sin valor, sin aprecio. La situación financiera de la familia era absolutamente desesperada. Rosa pagaba 20.000 reales al mes de alquiler por el pequeño terreno donde cultivaba sus plantas, un precio exorbitante que el propietario cobraba porque sabía que no tenía otra alternativa. Gastaba otros 15.000 reales al mes en semillas raras que encargaba a comerciantes especializados que viajaban desde Asia, África y América del Sur. Invertía 10.000 reales en fertilizantes importados, herramientas básicas que se rompían constantemente y necesitaban ser reemplazadas, macetas de cerámica, estacas de madera. Lo que sobraba, generalmente menos de 5.000 reales al mes, tenía que alimentar a 5 adultos, pagar el miserable alquiler de la casa decadente donde vivían, comprar velas y aceite para las lámparas, ropa cuando la vieja estaba tan rota que ya no podía ser remendada. Rosa, con frecuencia, casi todas las noches, se iba a la cama con el estómago rugiendo violentamente de hambre, habiendo dado su miserable porción de sopa aguada y pan duro a sus hermanos ingratos, que comían sin agradecer y se quejaban de que no era suficiente. Adelgazaba constantemente, su cuerpo consumiéndose a sí mismo por falta de una nutrición adecuada. Pero continuaba día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, impulsada por una pasión profunda e irracional por las flores, por las plantas, por la extraordinaria belleza natural que veía donde todos los demás veían solo tierra sucia y trabajo desperdiciado. La gente del barrio de Alfama la despreciaba abierta y descaradamente. Doña Beatriz, la chismosa oficial autoproclamada del barrio, que se consideraba la guardiana moral de la comunidad, organizaba elaboradas tertulias en su casa, donde el único tema discutido con sádico placer era la solterona rara y loca que juega con las flores como una niña retrasada en lugar de buscar marido antes de que sea demasiado tarde. A los 31 años debería estar bien casada con al menos 4 hijos, decían las mujeres, mientras tomaban té barato y comían galletas duras, sus voces llenas de juicio cruel y deleite malicioso. Pero pasa todo el día en la tierra sucia como un hombre, con manos horribles y callosas, ropa manchada de barro, olor a abono y sudor. ¿Qué hombre decente, qué hombre de verdad querría casarse con eso? Ha perdido por completo cualquier oportunidad que quizás tuvo. Está destinada a morir sola y amargada, enterrada en una fosa común sin nadie que llore por ella. Incluso los niños crueles del barrio la insultaban abiertamente en la calle cuando pasaba cargando sus pesadas cestas, a veces arrojándole piedras, gritando apodos maliciosos: Rosa la loca, Rosa la bruja, bruja de las flores, mujer planta, solterona fea. Sus padres se reían y no los corregían, considerándolo una educación adecuada sobre no ser raro y diferente. Su propia familia era infinitamente peor que los vecinos crueles. «Avergüenzas a esta familia todos los días», gritaba María regularmente, su voz resonando por la casa y los callejones para que todos los vecinos oyeran y estuvieran de acuerdo. «Tus primas, Leonor y Sofía, están todas muy bien casadas. Tienen casas de 3 pisos con sirvientes, maridos ricos que las mantienen, hijos hermosos, respeto en la sociedad.
¿Y tú? Vendiendo flores marchitas y feas en el mercado como una mendiga sucia y patética. Si al menos cultivaras algo realmente útil, verduras, patatas, cebollas, algo que diera dinero real y mantuviera a esta miserable familia. Pero no, tienen que ser flores completamente inútiles que nadie quiere, que nadie compra, que mueren en 2 días. Eres un desperdicio de hija, una carga imposible, una vergüenza insoportable. Rosa soportaba todo en absoluto silencio, mordiéndose el labio hasta sangrar para no responder y empeorar las cosas, construyendo muros cada vez más altos y gruesos alrededor de su corazón para proteger lo poco que quedaba de su alma herida. Guardaba sus lágrimas para las noches, cuando finalmente, después de 20 horas de trabajo ininterrumpido, podía acostarse en su cama estrecha e incómoda, en el diminuto cuartucho que compartía con Teresa, y llorar silenciosamente en la oscuridad, sofocando los sollozos en una almohada delgada, para no despertar a nadie y ser acusada de ser débil y dramática. Sus músculos le dolían terriblemente por el pesado trabajo físico. Su espalda sufría espasmos dolorosos constantes. Sus manos palpitaban con un dolor que parecía penetrar hasta los huesos. Pero su corazón estaba aún más herido que su cuerpo destrozado, porque al menos el dolor físico eventualmente se adormecía con el cansancio, pero el dolor emocional de ser despreciada, ridiculizada y deshumanizada por absolutamente todos los que conocía nunca, jamás, disminuía o sanaba. Había aprendido a través de brutales años de sufrimiento que quejarse solo empeoraba dramáticamente las cosas, que mostrar vulnerabilidad o debilidad era invitar a más abuso y castigo, que expresar tristeza era visto como una manipulación digna de un castigo adicional. Así que se volvió dura por fuera, desarrollando una coraza de resiliencia por pura necesidad de supervivencia, con una expresión neutra permanente que no revelaba absolutamente nada de lo que sentía por dentro. Pero por dentro, escondido profundamente donde nadie podía ver, burlarse o destruir, aún vivían fragmentos de aquella niña que un día soñó con un amor verdadero e incondicional, con una familia propia que la valorara y apreciara, con un día bendito en el que alguien, cualquier persona en el mundo entero, la mirara y viera un valor genuino en lugar de solo vergüenza y desperdicio. Fue en su terreno, trabajando entre sus amadas plantas que eran su única familia verdadera, que Rosa notó por primera vez al hombre que cambiaría su vida para siempre. El terreno vecino al suyo había estado abandonado durante al menos 5 años, completamente cubierto de maleza alta, basura acumulada, escombros de construcción, incluso el armazón oxidado de una vieja carreta. Pero en una soleada mañana de marzo, cuando la primavera comenzaba a despertar a Portugal con flores silvestres y pájaros cantando, Rosa vio con sorpresa que alguien había comenzado a limpiar aquel terreno descuidado. Y había un hombre allí, trabajando solo pero con una eficiencia impresionante. Era alto y visiblemente fuerte, probablemente de unos 35 años, con los hombros anchos de un trabajador, vistiendo ropa extremadamente simple de un obrero común, pantalones de algodón marrón tosco, con remiendos evidentes en las rodillas, una camisa blanca raída y desgastada con las mangas arremangadas hasta los codos, revelando antebrazos musculosos y bronceados, un sombrero de paja viejo y deformado que protegía su rostro del ya fuerte sol de la mañana portuguesa. Trabajaba silenciosa pero metódicamente, arrancando la maleza con manos fuertes y capaces, cavando la tierra con una pala que manejaba con una pericia y eficiencia nacidas de años de práctica obvia. Había algo en sus movimientos que era elegante a pesar del trabajo rudo, algo en su postura, cuando se detenía a descansar brevemente, que sugería una educación y un refinamiento ocultos bajo la humilde vestimenta. Rosa observaba discretamente, mientras cuidaba de sus propias plantas, extremadamente curiosa pero sin querer ser grosera o intrusiva. ¿Quién era él? ¿Qué planeaba hacer con aquel terreno abandonado? ¿Por qué estaba allí solo en lugar de contratar trabajadores? Pasaron varios días hasta que, finalmente, le habló directamente. Una mañana, cuando Rosa luchaba sola para mover un saco extremadamente pesado de fertilizante importado de 50 kilos que había comprado en el mercado,
y necesitaba transportar a su terreno, con la espalda ya gritando de dolor anticipado, escuchó una voz profunda, educada y amable detrás de ella. «Por favor, permítame ayudarla. Eso es demasiado pesado para cargarlo sola». Rosa se giró rápidamente, asustada porque no estaba acostumbrada a la amabilidad de los extraños, especialmente de los hombres que generalmente o la ignoraban por completo o hacían comentarios crueles sobre su apariencia. El hombre estaba parado en la improvisada división entre los dos terrenos, y por primera vez vio su rostro completamente sin la sombra del sombrero. Era sorprendentemente apuesto, incluso aristocrático en sus rasgos, una estructura ósea fuerte y definida, una nariz recta y elegante, ojos castaños oscuros muy inteligentes y penetrantes, una barba bien cuidada en un estilo que sugería cuidado y atención. Había algo en su postura erguida, en su forma de hablar con una dicción perfecta, que absolutamente no coincidía con la ropa extremadamente humilde de un trabajador manual común. «No necesita molestarse», dijo Rosa automáticamente, su respuesta entrenada por años de rechazo, no acostumbrada ni cómoda con la amabilidad, porque generalmente venía con un precio o una intención oculta. «Estoy acostumbrada. Siempre lo hago sola». «Quizás esté acostumbrada», respondió él con amabilidad pero con firmeza, saltando ya la baja cerca de madera que separaba los terrenos con agilidad atlética. «Pero eso no significa que deba hacerlo sola cuando hay ayuda disponible y dispuesta». Tomó el saco de 50 kilos como si apenas pesara, equilibrándolo fácilmente sobre un hombro fuerte. «¿Dónde necesita llevarlo?» Así comenzó algo que cambiaría sus vidas para siempre, de formas que ninguno de ellos podría prever en ese simple momento de amabilidad. El hombre, que se presentó como Rodrigo sin ofrecer apellido ni información adicional sobre sí mismo, comenzó a trabajar en el terreno vecino abandonado a diario, llegando siempre temprano cuando salía el sol y yéndose tarde cuando oscurecía. Y gradualmente, de forma natural, casi inevitablemente, comenzó a ayudar a Rosa también con las tareas particularmente difíciles o pesadas. Cuando la veía luchando por cavar un hoyo profundo para plantar un árbol joven, simplemente aparecía con una pala y ayudaba sin pedir permiso ni esperar agradecimiento. Cuando notaba que cargaba pesados cubos de agua desde el pozo distante, tomaba la mitad de la carga automáticamente. Cuando la veía luchando por levantar un gran enrejado de madera para las rosas trepadoras, sostenía el otro lado para estabilizarlo. Y lo que era más sorprendente, más intrigante, más misterioso aún, comenzó a ofrecer consejos sobre jardinería y horticultura que demostraban un conocimiento extraordinariamente profundo y sofisticado, un conocimiento que ningún trabajador manual común debería tener. «Sus orquídeas Phalaenopsis», dijo un día, observando atentamente las preciosas plantas de Rosa con ojos de experto conocedor. «Están absolutamente hermosas y saludables, claramente muy bien cuidadas. Pero me di cuenta de que está usando el sustrato equivocado para esa especie en particular. Las Phalaenopsis son epífitas en su hábitat natural, crecen en los árboles, no en el suelo. Necesitan un sustrato extremadamente bien drenado, idealmente corteza de pino o musgo sphagnum, mezclado con perlita y carbón vegetal. Nunca tierra común que retiene demasiada agua y pudre las delicadas raíces. Y veo que las está regando todos los días, lo cual es demasiado. Las orquídeas Phalaenopsis prefieren secarse casi por completo entre riegos, quizás una vez a la semana como máximo, dependiendo de la humedad ambiental y la temperatura». Rosa se quedó completamente en shock, con la boca literalmente abierta. Como un simple trabajador manual, conocía el nombre científico completo de orquídeas específicas y técnicas de cultivo tan detalladas que ella misma solo había aprendido a través de años de estudio en libros caros que había comprado con sus preciosos ahorros. «¿Cómo sabe todo eso?», preguntó directamente, su curiosidad superando su reserva natural. Rodrigo esbozó una pequeña y misteriosa sonrisa que no reveló nada. «He trabajado en muchos jardines diferentes a lo largo de los años, jardines muy grandes e importantes. He aprendido muchas cosas de muchas personas». Pero no explicó más. Cambió de tema rápidamente, y Rosa no insistió porque entendía la necesidad de privacidad y secretos. Pero no eran solo las orquídeas. A medida que pasaban las semanas y él continuaba ayudando a diario,
se hizo obvio que Rodrigo sabía absolutamente todo sobre horticultura avanzada. Sabía sobre la compleja propagación de rosas antiguas, mediante injertos en portainjertos específicos, para maximizar el vigor y la resistencia a las enfermedades. Conocía técnicas elaboradas de poda de camelias para promover la máxima floración. Entendía profundamente sobre el cultivo de plantas exóticas tropicales, sus necesidades específicas de temperatura, humedad, luz. Le enseñó a Rosa sobre la composición científica del suelo ideal para diferentes especies, sobre sistemas elaborados de drenaje para prevenir la pudrición de las raíces, sobre cuándo podar exactamente cada tipo de planta y cuándo dejarla crecer naturalmente para no dañar el ciclo de floración. Bajo su guía paciente y experta, las plantas de Rosa comenzaron a prosperar como nunca antes en todos los años que había estado cultivando. Las flores se volvieron visiblemente más grandes y vibrantes. Los colores se hicieron más intensos y saturados. Las plantas parecían más saludables y robustas. La resistencia a las plagas y enfermedades mejoró dramáticamente. Era como pura magia, como si Rodrigo tuviera un toque especial que transformaba las plantas ordinarias en extraordinarias. A medida que las semanas se convertían en meses de trabajo codo a codo y conversaciones cada vez más largas e íntimas, Rodrigo y Rosa se convirtieron primero en respetuosos compañeros de trabajo, luego en amigos genuinos y finalmente en algo más profundo que ninguno de ellos se atrevía a nombrar todavía. Trabajaban lado a lado bajo el cálido sol, a veces en un silencio absolutamente cómodo que no necesitaba ser llenado con palabras innecesarias, a veces conversando animadamente sobre las plantas que ambos amaban apasionadamente, sobre los sueños que ambos guardaban en secreto, sobre los dolores que ambos llevaban en silencio. Rosa lentamente y con gran dificultad, porque no confiaba fácilmente después de toda una vida de rechazos, le contó sobre su familia extremadamente difícil y tóxica, sobre las humillaciones constantes y devastadoras que sufría a diario, sobre su sueño aparentemente imposible de tener un día un jardín verdaderamente grande y hermoso que la gente de toda Lisboa visitara específicamente para admirar la belleza natural que ella había creado. Rodrigo escuchaba con una atención profunda y genuina, sin interrumpirla nunca, sin minimizar nunca sus sentimientos o su sufrimiento, sin juzgarla ni ridiculizar sus sueños, siempre animándola y validándola. Rodrigo compartía significativamente menos sobre sí mismo, manteniendo siempre una cierta distancia misteriosa y una vaguedad deliberada sobre su pasado y sus orígenes. Mencionaba casualmente haber trabajado en grandes propiedades aristocráticas sin especificar cuáles o dónde. Hablaba de haber viajado extensamente por toda Europa, estudiando jardines famosos y técnicas avanzadas de horticultura, sin explicar cómo un pobre trabajador manual tendría recursos para costosos viajes internacionales. Comentaba haber aprendido de renombrados maestros jardineros, sin nombrar quiénes eran o dónde había estudiado, pero nunca, jamás, daba detalles específicos y concretos que revelaran quién era realmente o de dónde venía. Y Rosa, respetando profundamente la necesidad universal de privacidad y entendiendo perfectamente que todos tienen secretos dolorosos que prefieren mantener enterrados, nunca presionaba ni hacía preguntas indiscretas. La gente del barrio de Alfama se escandalizó absolutamente y se deleitó con el shock cuando finalmente se dieron cuenta y comenzaron a hablar obsesivamente sobre ello. La solterona vieja ahora tiene un hombre trabajando a diario con ella en el terreno, decían con un desdén mal disimulado e insinuaciones sucias obviamente intencionadas. Debe estar pagándole con favores sexuales sucios porque ningún hombre decente trabajaría gratis para una mujer fea y vieja como ella. ¡Qué escándalo absolutamente vergonzoso! ¡Qué degradación moral completa! La propia familia de Rosa la confrontó violentamente sobre el asunto. «¿Quién es ese hombre que siempre está contigo?», exigió María con furia y sospecha. «Un simple trabajador sin tierras propias que llegó de la nada hace unos meses», respondió Rosa con calma, negándose a ser intimidada esta vez. «Y solo me ayuda amablemente con el trabajo pesado. Somos amigos y nada más». «Amigos», se burló Teresa con una risa cruel y sarcástica.
Una mujer de 31 años desesperada por la atención masculina finalmente ha conseguido un hombre. ¡Qué patético y humillante! Te estás prostituyendo para él, admítelo. ¡Qué vergüenza absoluta para esta familia ya destruida! Pero Rosa, por primera vez en toda su vida de sumisión y aceptación del abuso, respondió con fuerza y dignidad. Se llama Rodrigo. Es un hombre bueno, amable, respetuoso y sabio. Me trata con más respeto y dignidad en un día de lo que cualquiera de ustedes ha demostrado en 31 años enteros. Y si tienen un problema con eso, el problema es de ustedes, no mío. La respuesta sorprendió a la familia, dejándola en un silencio temporal, pero sus ojos prometían una severa retribución futura. Pero a Rosa ya no le importaban las opiniones crueles de los demás. Por primera vez en su vida solitaria y miserable, tenía a alguien que la entendía genuinamente, que compartía su profunda pasión por las plantas y la belleza natural, que la trataba con un respeto constante y una amabilidad auténtica. Y gradualmente, inevitablemente, sin darse cuenta exactamente de cuándo ocurrió la transición, se dio cuenta de que se estaba enamorando profundamente. No fue una pasión súbita y dramática de las novelas que leía en libros baratos que tomaba prestados. Fue un crecimiento lento, constante y orgánico como las plantas que cultivaba con tanto cuidado. Fue en los pequeños gestos diarios que acumulaban significado. Rodrigo trayendo plantones extremadamente raros de plantas que encontraba, aunque Rosa sospechaba firmemente que los compraba con su propio dinero, que no debería tener si realmente fuera un trabajador pobre. La forma en que sonreía con alegría genuina cuando ella lograba que una planta particularmente difícil y temperamental finalmente floreciera después de meses de cuidados pacientes. La profunda amabilidad en sus ojos castaños oscuros cuando ella le contaba sobre las humillaciones más recientes. La forma en que defendía su valor sin dudarlo cuando otros la criticaban. Un día particularmente memorable, Rodrigo le trajo un regalo absolutamente extraordinario. Un pequeño paquete de semillas envuelto cuidadosamente en seda cara, protegido como un tesoro precioso. «Esto es algo muy especial», dijo con seriedad. «Semillas de la rosa de Borbón, variedad souvenir de la Malmaison, extremadamente rara, casi extinta, que solo crece en los jardines reales más exclusivos de Europa. Pensé que tú, más que nadie que conozco, apreciarías cultivar algo tan precioso e histórico». Rosa tomó el paquete con manos temblorosas de emoción, las lágrimas brotando en sus ojos. «¿Dónde conseguiste algo tan raro y valioso? Esas semillas deben costar una fortuna». Rodrigo solo sonrió con esa sonrisa misteriosa. «Conocí a alguien que las tenía y aceptó compartirlas. No te preocupes por el costo. Tu alegría y tu éxito valen más que el dinero». Plantaron las preciosas semillas juntos ese mismo día, con Rodrigo enseñándole técnicas especiales de germinación y Rosa anotando todo meticulosamente en su cuaderno. Y cuando, meses después de dedicados cuidados diarios, las primeras rosas extraordinarias florecieron en deslumbrantes tonos de rosa antiguo pálido, con un perfume celestial que impregnaba todo el terreno, Rosa lloró lágrimas de pura alegría y gratitud, y Rodrigo le tomó la mano con suavidad diciendo: «Mereces toda la belleza del mundo, Rosa, y me esforzaré por dártela». Fue en una tarde dorada de otoño, cuando las hojas comenzaban a cambiar a espectaculares tonos dorados y rojos, y el aire se volvía más fresco, con la promesa del invierno que se acercaba, que Rodrigo hizo la pregunta que cambiaría absolutamente todo en sus vidas. Estaban sentados en el banco de madera rústico pero cómodo, que él había construido cuidadosamente con sus propias manos en la división entre los dos terrenos, un lugar que se había convertido en su lugar para descansar después de largos días de trabajo. Rodrigo estaba inusualmente nervioso y callado, claramente luchando internamente con una decisión importante y aterradora que pesaba sobre él. «Rosa», dijo finalmente, su voz profunda pero cargada de emoción y vulnerabilidad. «¿Puedo hacerte una pregunta extremadamente personal e importante?» «Claro», respondió ella, su corazón comenzando a acelerarse inexplicablemente. «Si te pidiera matrimonio hoy, aunque aparentemente soy solo un humilde trabajador sin tierras ni fortuna visible, lo consideraría seriamente». El mundo entero de Rosa se detuvo por completo.
se congeló en el tiempo. ¿Matrimonio? Rodrigo, ese hombre extraordinario y misterioso que ella amaba en secreto, pero que nunca se había atrevido a esperar o soñar, ¿le estaba pidiendo matrimonio? ¿Hablas completamente en serio?, susurró ella, apenas pudiendo creerlo, segura de estar escuchando mal o soñando despierta. Absolutamente en serio, dijo Rodrigo, tomando sus dos manos callosas entre las suyas con infinita ternura. Rosa, eres la mujer más extraordinaria, más genuina, más apasionada que he conocido en toda mi vida. Tu pura pasión por la belleza natural, tu dedicación inquebrantable a pesar de todo el sufrimiento y el rechazo, tu fuerza silenciosa que nunca se quiebra ni bajo el peso más brutal, tu corazón amable que todavía encuentra alegría en una flor que se abre a pesar de un mundo cruel. Te amo profundamente. Y quiero pasar el resto de mi vida contigo, cultivando jardines juntos, creando belleza juntos, construyendo algo extraordinario y duradero juntos. Las lágrimas corrieron libremente por el rostro de Rosa, años de soledad y rechazo derritiéndose ante su sincera declaración. Mi familia nunca lo aceptará. Dirán que estoy completamente loca. Me repudiarán totalmente. Tienes 31 años, dijo Rodrigo con amabilidad, pero con firmeza. Eres legalmente mayor de edad desde hace muchos años. Puedes tomar tus propias decisiones sin el permiso o la aprobación de nadie. La pregunta no es ¿qué quiere tu familia? La pregunta es ¿qué quieres tú, Rosa? Rosa miró sus manos unidas, ambas manos callosas y manchadas por el trabajo honesto y arduo, manos que conocían la tierra y las plantas y la belleza creada con esfuerzo. ¿Qué tenía realmente que perder? Su familia ya la despreciaba por completo. El barrio ya se reía de ella abiertamente. Estaba destinada a morir soltera y sola de todos modos, según todos. Sí, dijo finalmente, su voz firme y clara, a pesar de las lágrimas que seguían cayendo. Sí, me casaré contigo, Rodrigo. Con todo mi corazón, sí. La sonrisa que iluminó el rostro de Rodrigo fue como un sol naciendo gloriosamente después de la noche más larga y oscura. La atrajo hacia un abrazo fuerte y cálido, el primer contacto físico realmente íntimo entre ellos, y Rosa sintió que algo dentro de ella se rompía y se liberaba, todos los muros construidos alrededor de su corazón desmoronándose, dejándola vulnerable pero también libre por primera vez. La boda se organizó sorprendentemente rápido y se mantuvo en absoluto secreto. Rodrigo hizo todos los arreglos necesarios con una eficiencia y unos recursos que sorprendieron a Rosa, pero ella no lo cuestionó. Una semana después de la propuesta, en una mañana dorada de octubre, se casaron en una pequeña y antigua iglesia de Santa Engracia, una de las más hermosas de Lisboa, pero generalmente vacía y olvidada. El sacerdote era un hombre anciano y extremadamente amable llamado Padre Antonio, que conocía a Rosa desde niña, cuando asistía a la misa dominical antes de que su familia cayera en la miseria total. Ofició la ceremonia con una gravedad respetuosa y una emoción genuina en sus ojos, porque siempre había sentido lástima por la amable niña que había crecido en el sufrimiento. Los únicos testigos presentes eran dos hombres bien vestidos que Rodrigo presentó simplemente como viejos amigos de confianza, hombres que tenían una postura y una educación que indicaban claramente un estatus social muy alto, oculto bajo una ropa intencionadamente sencilla. Rosa llevaba su único vestido verdaderamente decente, que guardaba para ocasiones muy especiales, verde oscuro como las hojas de sus plantas más queridas, que ella misma había cosido cuidadosamente años atrás con tela que había comprado en oferta. Estaba ligeramente gastado y pasado de moda, pero estaba impecablemente limpio y planchado con una plancha caliente que había calentado especialmente esa mañana. En sus manos temblorosas de emoción, sostenía un ramo absolutamente deslumbrante de sus propias flores más raras y preciosas, orquídeas phalaenopsis blancas como la nieve pura, rosas de Borbón de color rosa antiguo, camelias de un rojo profundo, todo arreglado con un arte que reflejaba años de práctica y un amor genuino por la belleza natural. Cuando llegó el momento sagrado y solemne de los votos, cuando el padre Antonio preguntó con voz cargada de emoción: «Rosa Santos, ¿aceptas a este hombre, Rodrigo, como tu legítimo esposo,
para amarlo y respetarlo en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, en la alegría y en la tristeza, hasta que la muerte los separe? Rosa miró profundamente a los ojos de Rodrigo y respondió con una voz absolutamente clara, firme y llena de total convicción: acepto con todo mi corazón, alma y ser. Y cuando fue el turno de Rodrigo de responder a la misma solemne pregunta, dijo: acepto completamente, con una voz que resonó por la antigua iglesia. Luego tomó la mano callosa de Rosa y deslizó en ella no el anillo sencillo que ella esperaba, sino un anillo de oro puro extraordinariamente elaborado, con pequeños pero genuinos diamantes y un diseño de rosas entrelazadas que claramente había costado una fortuna. Rosa contuvo la respiración, con los ojos muy abiertos. Los trabajadores pobres no tienen anillos así. ¿Quién era realmente Rodrigo? El beso después de los votos fue suave, respetuoso, apropiado para la santidad del momento religioso, solo un suave toque de labios, pero para Rosa fue el sello de algo profundamente sagrado y transformador. Estaba oficialmente casada. Tenía un marido. Alguien la había elegido, valorado, amado lo suficiente como para hacerla su esposa. Cuando salieron de la antigua iglesia de la mano, ahora unidos matrimonialmente ante Dios, los hombres y la ley, el sol de la mañana estaba completamente alto, bañando Lisboa en una gloriosa luz dorada, y Rosa sintió como si estuviera literalmente naciendo de nuevo, dejando atrás a la vendedora de flores despreciada e invisible y convirtiéndose en algo completamente nuevo, algo aún indefinido, pero lleno de una posibilidad infinita y una esperanza radiante. Pero antes de que pudieran dar más de 5 pasos más allá de la puerta de la iglesia, Rodrigo se detuvo abruptamente. Se volvió hacia Rosa, tomó sus 2 manos entre las suyas y dijo con una profunda seriedad y una intensidad que ella nunca había visto antes: Rosa, mi esposa, mi amor, hay cosas cruciales que necesito mostrarte ahora, en este momento. Cosas que te sorprenderán profundamente. Quizás incluso te asusten al principio. Pero te prometo solemnemente que todo lo que he hecho, cada secreto que he guardado, ha sido para protegernos a ambos de peligros reales. Y te prometo con toda mi alma que mis sentimientos por ti siempre han sido genuinos, verdaderos, profundos. Cada palabra, cada gesto, cada momento que hemos pasado juntos ha sido completamente real y sincero. Confía en mí solo unas horas más, por favor. Rosa, con el corazón latiendo rápidamente, con una mezcla turbulenta de excitación, nerviosismo y miedo, asintió en silencio. Luego la llevó a través de las sinuosas e históricas calles de Lisboa, no hacia Alfama, donde había vivido toda su vida en la miseria y la humillación, sino en la dirección completamente opuesta. Caminaron durante casi 1 hora, atravesando barrios cada vez más nobles y ricos, hasta que llegaron a Belém, la zona más aristocrática y privilegiada de toda Lisboa, cerca del magnífico monasterio de los Jerónimos, donde se enterraba a los reyes. Rosa estaba cada vez más confundida, nerviosa e incluso asustada. «Rodrigo, ¿a dónde vamos exactamente? ¿Por qué estamos en esta zona? No pertenecemos aquí». «Pertenecemos exactamente aquí», dijo misteriosamente. «Más de lo que imaginas». Se detuvieron finalmente frente a un palacio absolutamente magnífico que le quitó el aliento a Rosa, una estructura monumental de 3 pisos completos de piedra clara que brillaba bajo el sol, con una fachada elaboradamente esculpida, docenas de enormes ventanas con vidrios de colores importados, balcones de hierro forjado artísticamente trabajado, extensos jardines perfectamente cuidados rodeados por altos muros de piedra. Y sobre el masivo portón principal de hierro dorado, claramente visible e imposible de no reconocer, había un elaborado escudo de armas, un león dorado rugiendo sobre un escudo rojo sangre, con la corona real portuguesa sobre todo. Rosa conocía ese escudo. Todas las personas en Portugal lo conocían. Era el escudo de la Casa de Braganza, la familia ducal y condal más antigua, poderosa y rica de todo Portugal, una familia que se remontaba a siglos, que había proporcionado reyes y reinas, que controlaba propiedades en 3 continentes. Rodrigo sacó una llave de oro puro macizo de su bolsillo y abrió el masivo portón con la facilidad de la familiaridad. «Bienvenida al Palacio Quinta da Flor Real»,
dijo, y su voz se había transformado por completo, ahora cargada de una autoridad natural y una nobleza innegable que había estado oculta bajo el disfraz de un humilde trabajador. «Bienvenida a tu casa, mi condesa Rosa». Rosa se quedó completamente paralizada, incapaz de moverse o procesar. «¿Qué? No, esto no puede ser real, no puede ser verdad. Tú eres un trabajador, un jardinero». «No lo soy», dijo Rodrigo con amabilidad pero con firmeza. «O mejor dicho, soy un jardinero apasionado, eso es absolutamente cierto. Pero mi nombre completo es Rodrigo Miguel Fernando de Braganza y Tábora, conde de Sintra, señor hereditario de tierras que se extienden por 3 provincias enteras de Portugal. Y tú, mi querida Rosa, eres ahora oficialmente la condesa Rosa María de Braganza, mi esposa completamente legítima ante Dios, la Iglesia y la corona real de Portugal». La guió suavemente a través de los monumentales portones, por el jardín impecablemente cuidado, hasta la entrada principal del suntuoso palacio, mientras comenzaba a contar la historia completa que lo explicaba todo. 3 años atrás, en 1882, hubo una elaborada y peligrosa conspiración en la corte portuguesa. Sus primos lejanos, los siguientes en la línea de sucesión al título de conde de Sintra, si Rodrigo moría sin herederos, habían contratado a asesinos profesionales para matarlo y hacerlo parecer un accidente. Querían sus vastas tierras, su inmensa fortuna, su título nobiliario. Rodrigo descubrió el plan a través de un sirviente leal, pero no sabía en quién más podía confiar en la corte, donde la traición era común y las alianzas cambiaban con el viento. Así que tomó una decisión drástica y peligrosa. Fingió su propia muerte en un elaborado accidente de carruaje, usando el cuerpo de un trabajador pobre que había muerto de una enfermedad y que tenía una estructura física similar. Quemó el carruaje por completo hasta que el cuerpo quedó irreconocible. Dejó pruebas convincentes. Tuvo un funeral falso con un ataúd sellado y luego desapareció por completo en las calles de Lisboa como un simple y humilde trabajador, mientras sus abogados y agentes secretos de mayor confianza investigaban la conspiración meticulosamente, reuniendo pruebas legales sólidas. Durante 3 largos y difíciles años, vivió como un jardinero pobre, trabajando en diferentes propiedades, observando, esperando, aprendiendo, sufriendo indignidades inimaginables para un hombre de su estatus. Pero también aprendió cosas profundamente importantes que nunca habría sabido desde dentro de su aislado palacio: cómo se trataba a los pobres y a los trabajadores, la crueldad casual de la sociedad aristocrática, la completa invisibilidad de los despreciados, el valor real del trabajo honesto. Y fue viviendo como un humilde trabajador como conoció a Rosa, la única persona en 3 años enteros que lo trató con genuina amabilidad, sincero respeto y generosidad, cuando aparentemente no tenía absolutamente nada que ofrecer a cambio. La única persona que vio más allá de la ropa sucia y el trabajo manual y reconoció el conocimiento, la inteligencia, el valor humano. Y se enamoró, no de la pobre vendedora de flores que todos despreciaban y ridiculizaban, sino de la mujer de extraordinario corazón generoso, de pura pasión por la belleza natural, de dedicación inquebrantable a pesar del sufrimiento brutal, de fuerza silenciosa que nunca se quebraba ni bajo un peso imposible. Una mujer que compartía su profundo amor por las plantas y los jardines, que entendía que cultivar la belleza era una forma de culto al Creador, que veía un milagro en cada flor que se abría. Ahora los conspiradores estaban todos arrestados y esperando juicio por traición. La conspiración estaba completamente desmantelada y probada en los tribunales, y Rodrigo podía finalmente, después de 3 años de exilio autoimpuesto, retomar su verdadera identidad y su legítima posición. Pero no quería hacerlo solo, frío y aislado como antes. Quería hacerlo con la mujer extraordinaria que había demostrado tener más nobleza genuina de carácter que cualquier noble de sangre pura que había conocido en toda su vida privilegiada. Por eso el matrimonio secreto antes de la revelación. Por eso trajo a Rosa a casa no como un trabajador que regresa, sino como el conde de Sintra, que regresa triunfalmente con su legítima y amada condesa. Rosa escuchó todo en un estado de shock aturdido, su cerebro luchando por procesar información imposible.
Rodrigo la llevó a través del magnífico palacio, mostrándole inmensos salones decorados con muebles antiguos de valor incalculable, tapices históricos que contaban siglos de historia familiar, retratos de ancestros nobles que gobernaron Portugal, bibliotecas con miles de libros raros, incluidos antiguos tratados botánicos que hacían brillar los ojos de Rosa de deseo. Los sirvientes comenzaron a aparecer por todas partes, haciendo profundas y respetuosas reverencias. Su excelencia ha regresado, decían con evidente alivio y genuina alegría. Gracias a Dios y a la Virgen María, la casa estaba muerta sin el Señor. Finalmente, llevaron a Rosa a los jardines privados del palacio, y cuando los vio, sus piernas casi le fallaron por la pura emoción abrumadora. Eran hectáreas y hectáreas de magníficos jardines, los más hermosos que jamás había visto o imaginado, parterres perfectamente organizados con miles de especies de flores de todo el mundo, enormes invernaderos de cristal que albergaban plantas tropicales raras, majestuosos árboles centenarios, elaboradas fuentes con esculturas de mármol, senderos de piedra que serpenteaban a través de un paraíso viviente. Pero había algo profundamente triste. Todo estaba visiblemente descuidado por los 3 años de ausencia del conde. Plantas muriendo, parterres invadidos por malas hierbas, invernaderos con cristales rotos, fuentes secas. Esto, dijo Rodrigo, con la voz cargada de emoción, es para lo que te necesito, Rosa. No solo como la esposa que amo profundamente, sino como la compañera que comparte mi pasión. Juntos podemos restaurar estos jardines históricos, y más, mucho más. Podemos crear aquí el mayor jardín botánico real de toda Europa, con los recursos ilimitados que ahora tenemos, con tu extraordinario conocimiento de plantas raras, con mi conexión con exploradores y botánicos en todos los continentes, podemos traer a Portugal especies que nunca se han visto aquí. Podemos catalogar científicamente, estudiar, preservar. Podemos abrirlo al público para que la gente común pueda ver la belleza que solo los nobles veían. Este es mi sueño, y quiero realizarlo contigo. Rosa, con las lágrimas corriendo libremente, solo asintió, incapaz de hablar, abrazando a Rodrigo fuertemente mientras miraba los jardines que sería su responsabilidad restaurar y expandir. Era un sueño imposible, hecho realidad milagrosa. La noticia de la revelación estalló en Lisboa como una bomba atómica. El conde de Sintra, dado por muerto hacía 3 años, estaba vivo, había regresado, y había traído a una esposa, y no a cualquier esposa, sino a Rosa Santos, la despreciada vendedora de flores de Alfama. La solterona ridiculizada de 31 años era ahora la condesa de Sintra, una de las mujeres más poderosas y ricas de todo Portugal. El shock fue tan profundo que la gente literalmente se desmayaba al escuchar la noticia. El marqués de Pombal, representante directo de la corona real portuguesa, llegó en un elaborado carruaje oficial al día siguiente para verificar la veracidad. Su excelencia, dijo haciendo una profunda reverencia al ver a Rodrigo. Qué alivio extraordinario y milagroso que esté vivo y bien. La corte estaba de luto, su familia estaba devastada, pero hay una cuestión extremadamente delicada y complicada. Su esposa miró a Rosa con una mezcla de confusión y desaprobación mal disimulada. ¿Una vendedora de flores de Alfama? Su excelencia, con todo el respeto debido a su título y posición, este matrimonio no puede ser reconocido por la corte real y la alta sociedad. Es completamente inadecuado y vergonzoso para alguien de su noble linaje. Ya ha sido reconocido por Dios y la Iglesia, dijo Rodrigo con una voz cargada de una autoridad absoluta que no admitía cuestionamiento. Nos casamos ante un sacerdote, con testigos respetables. Está registrado oficial y legalmente en la notaría de la Iglesia. Es completamente válido bajo la ley civil portuguesa y la ley canónica católica. Y si la Corte Real y la alta sociedad no reconocen mi elección libre y consciente, entonces renuncio formalmente aquí y ahora a todos los títulos nobiliarios, tierras, posiciones y privilegios asociados al condado de Sintra. El shock en la sala fue absolutamente palpable. Los sirvientes dejaron de respirar por completo. El marqués palideció visiblemente. Su excelencia, no puede estar hablando en serio. Su familia ha gobernado estas tierras durante 6 siglos. No puede simplemente renunciar.
Puedo y lo haré si es necesario, respondió Rodrigo con firmeza. Pasé 3 años en las calles buscando algo real, auténtico, genuino, en un mundo de falsedad e hipocresía aristocrática. Lo encontré en Rosa. Mostró una bondad desinteresada cuando no tenía razón para hacerlo. Mostró generosidad cuando ella misma casi no tenía nada. Compartió su comida cuando tenía hambre. Es más noble de carácter, más aristocrática de alma, más digna de respeto que cualquier persona de sangre pura que conozco. Y no la abandonaré por títulos vacíos o la aprobación de hipócritas. El marqués, reconociendo que Rodrigo no cedería en absoluto y que perder a un conde tan importante sería un escándalo político, finalmente se inclinó en señal de derrota. Entonces que sea reconocida oficialmente ante la corona y la Iglesia. Rosa Santos es ahora legalmente la condesa Rosa María de Braganza, esposa legítima de su excelencia. La noticia se extendió aún más rápido, ondas de shock recorriendo toda la sociedad portuguesa. La reacción de la familia de Rosa fue exactamente predecible y patética. María apareció en el palacio al día siguiente, vistiendo su mejor ropa vieja, llorando lágrimas dramáticas completamente falsas y transparentes, alegando haber sido siempre una madre maravillosa y amorosa que siempre creyó en Rosa. Manuel y Teresa vinieron juntos, vestidos ridículamente con ropa que claramente habían pedido prestada, pidiendo disculpas melosas y falsas, queriendo desesperadamente posiciones privilegiadas en la corte condal, acceso a la riqueza, conexiones con la nobleza. Doña Beatriz y todas las chismosas crueles de Alfama intentaron acercarse también, alegando haber sido siempre amigas cercanas y leales de Rosa, que siempre supieron que era especial y destinada a la grandeza. Las vendedoras del mercado que se burlaban de ella cruelmente todos los días, ahora intentaban vender flores al palacio, alegando una antigua conexión. Era una patética muestra de hipocresía y falsedad a escala industrial y nauseabunda. Pero Rosa, con el inmenso poder que ahora tenía como condesa, podría haberse vengado fácilmente y cruelmente de todos los que la habían herido, humillado y despreciado durante 31 años. Podría haber destruido sus vidas con una palabra, arruinado sus reputaciones, quitado sus medios de subsistencia. Sería una venganza justa y merecida, pero no lo hizo. En cambio, demostró algo infinitamente más poderoso y transformador: gracia, misericordia y el uso del poder para el bien mayor en lugar de la venganza personal. Usó su nueva posición privilegiada y sus recursos ilimitados para transformar las vidas de los trabajadores pobres en toda Lisboa. Creó extensos programas de asistencia social para las vendedoras de flores y otros trabajadores del mercado, estableciendo salarios mínimos justos y humanos, condiciones de trabajo dignas y seguras, y protección legal contra la explotación y el abuso. Abrió escuelas gratuitas de horticultura donde niñas y mujeres pobres podían aprender un oficio valioso con dignidad, recibiendo herramientas, semillas y pequeños préstamos sin intereses para comenzar sus propios negocios. Construyó hospitales gratuitos en Alfama y otros barrios pobres, donde las personas sin recursos podían recibir tratamiento médico adecuado sin humillación. Reformó viviendas decadentes e insalubres y se aseguró de que ningún niño en los barrios pobres de Lisboa pasara hambre a través de programas de alimentación. Para su propia familia, Rosa demostró una compasión equilibrada, pero no necedad o permisividad con su comportamiento pasado. Se aseguró de que María tuviera una casa modesta, pero cómoda y digna, con un ingreso mensual suficiente para vivir sin lujos pero sin miseria, pero dejó absolutamente claro en una firme conversación privada que no toleraría más abuso emocional, manipulación o falsedad. «Fuiste una madre terrible que me hirió profundamente durante 31 años», dijo Rosa con calma pero con firmeza. «No puedo cambiar el pasado ni fingir que no sucedió, pero puedo asegurar que tengas un presente y un futuro dignos. Esto es compasión, no una reconciliación completa. Tendrás que vivir con tus elecciones y sus consecuencias». A Manuel y Teresa les ofreció oportunidades genuinas de educación formal y trabajo honesto en el palacio y las propiedades, pero no posiciones regaladas ni privilegios inmerecidos. Tendrían que trabajar,
aprender, ganarse su lugar a través del mérito y el esfuerzo real. El privilegio sin responsabilidad destruye el carácter, dijo ella. Aprenderán el valor del trabajo honesto como yo lo aprendí. Y para aquellos que la habían despreciado y humillado, especialmente doña Beatriz y las crueles vendedoras del mercado, Rosa no buscó venganza directa ni castigo. Simplemente vivió su vida extraordinaria públicamente, siendo vista en carruajes reales, vistiendo magníficos vestidos, recibiendo visitas de reyes y reinas, siendo respetada por toda la sociedad. Su propia existencia como una condesa respetada internacionalmente, su trabajo transformador, su felicidad radiante con un marido que la amaba profundamente, eran una venganza más dulce y poderosa que cualquier castigo directo podría ser. Tenían que vivir sabiendo que habían maltratado, ridiculizado y despreciado a alguien infinitamente superior a ellas en carácter y destino. Con los recursos financieros ilimitados de Rodrigo y su extraordinario conocimiento de plantas raras, Rosa y Rodrigo comenzaron inmediatamente el proyecto que se convertiría en su legado permanente, la creación del jardín botánico real más grande e importante de toda Europa. Comenzaron restaurando por completo los jardines históricos del palacio, contratando a un equipo de 50 jardineros especializados, importando las herramientas y equipos más modernos disponibles, reconstruyendo los invernaderos con vidrios especiales importados de Inglaterra. Pero eso era solo el comienzo. Rosa viajó personalmente, siempre acompañada por Rodrigo por toda Europa, el norte de África, Oriente Medio, hasta la lejana Asia, visitando jardines famosos, conociendo a botánicos de renombre, recolectando especies raras de plantas que nunca se habían visto en Portugal. Trajeron orquídeas exóticas de las selvas tropicales de la Amazonia brasileña, camelias rarísimas de los jardines imperiales de China y Japón, rosas antiguas de monasterios olvidados en Persia, árboles centenarios de regiones remotas de África, plantas medicinales de tribus indígenas de las Américas. Cada planta fue meticulosamente catalogada por Rosa en detallados cuadernos científicos que incluían el nombre científico en latín, el origen geográfico, las condiciones ideales de cultivo, las propiedades medicinales o decorativas, y la historia y el significado cultural. Se correspondía regularmente con los botánicos más importantes de Europa, compartiendo conocimientos, intercambiando semillas y plantones, contribuyendo al avance científico de la botánica como disciplina académica. En 5 años de trabajo incansable e inversión masiva de recursos, el Jardín Botánico Real da Ajuda estaba completo y listo para su inauguración oficial. Ocupaba unas impresionantes 20 hectáreas de terreno, contenía más de 15.000 especies diferentes de plantas de todos los continentes. Tenía 10 gigantescos invernaderos especializados en diferentes climas, bibliotecas científicas con miles de libros y manuscritos raros sobre botánica, laboratorios de investigación equipados con los microscopios más avanzados, un herbario con decenas de miles de especímenes conservados y una escuela de horticultura que ofrecía cursos gratuitos. Y lo que era aún más revolucionario, Rodrigo y Rosa decidieron abrir el jardín al público en general, no solo a la aristocracia. 3 días a la semana, la gente común de todos los niveles sociales podía entrar gratuitamente y pasear por los magníficos jardines, ver plantas exóticas que nunca habrían imaginado que existían, aprender sobre botánica a través de placas educativas e inspirarse con la belleza natural. Era un concepto radical que conmocionó a la aristocracia, pero que rápidamente se volvió inmensamente popular. Miles de personas lo visitaban semanalmente, familias enteras haciendo picnics bajo árboles centenarios, niños corriendo maravillados entre flores de colores, artistas viniendo a pintar los deslumbrantes paisajes. El jardín botánico se convirtió en una sensación absoluta no solo en Portugal, sino en toda Europa. Reyes y reinas de Francia, Inglaterra, España, Austria, Rusia, todos viajaban específicamente para visitarlo y maravillarse. Famosos botánicos de las universidades más prestigiosas venían a estudiar e investigar. Rosa publicó una serie de monumentales libros científicos sobre el cultivo y la clasificación de plantas raras
que se convirtieron en textos de referencia mundial, traducidos a 12 idiomas. Fue invitada a dar conferencias en la Royal Society de Londres, en la Academia de Ciencias de París y en el Jardín Botánico Imperial de San Petersburgo, y el pequeño terreno original en Alfama donde todo comenzó, donde Rosa cultivaba sus flores despreciadas, donde Rodrigo apareció por primera vez como un humilde jardinero, fue cuidadosamente preservado exactamente como estaba, sin cambios ni modernización, ahora incorporado como parte del complejo mayor del jardín botánico. Había una cerca alrededor protegiéndolo y una gran placa de bronce que decía: «Aquí, en este humilde suelo, comenzó el sueño que cambió a Portugal. Aquí, el amor floreció entre una vendedora de flores despreciada y un conde disfrazado. Aquí se demostró la verdad eterna de que Dios planta semillas de grandeza en los suelos más improbables y que la verdadera pasión por la belleza puede transformar el mundo entero. Que todos los que visiten este lugar recuerden, nunca desprecies lo pequeño, lo humilde, lo despreciado, porque no sabes qué milagros está cultivando Dios allí». A su ingrata familia, Rosa le demostró una misericordia constante, pero no una relación falsa. María vivió hasta los 70 años en la casa que Rosa le había proporcionado, nunca realmente arrepentida, pero al menos silenciada. Manuel finalmente aprendió el valor del trabajo honesto. Se convirtió en un administrador competente de una de las propiedades más pequeñas, se casó y tuvo su propia familia. Teresa se casó con un comerciante mediano, una vida que era cómoda, pero no el lujo que había soñado. Todos vivieron sabiendo que le debían todo a Rosa, quien los había salvado a pesar de que nunca lo merecieron. Años después, cuando Rosa ya tenía 4 hermosos hijos, 2 niños y 2 niñas, y era reconocida internacionalmente como una de las más grandes botánicas y horticultoras del siglo, todavía visitaba regularmente aquel pequeño terreno original. Rodrigo siempre la acompañaba, ese valiente conde que tuvo el extraordinario coraje de vivir 3 años como un humilde trabajador para encontrar un amor verdadero y auténtico, y fue recompensado, más allá de cualquier expectativa, con una mujer que era su compañera perfecta en todos los sentidos. Y allí, entre las flores que cultivaron juntos en ese humilde suelo donde todo comenzó, donde 2 almas despreciadas y solitarias se encontraron y reconocieron el valor la una en la otra, siempre recordaban la verdad fundamental. Las cosas más extraordinarias y hermosas a menudo crecen no de privilegios y riquezas, sino de una pasión genuina, una dedicación persistente, un amor verdadero y una fe inquebrantable en que Dios ve y recompensa a aquellos que cultivan la belleza, incluso cuando el mundo entero los desprecia. Si esta historia ha tocado profundamente tu corazón y ha despertado la esperanza en tu alma cansada, es porque Dios quiere recordarte una verdad eterna y poderosa. Aquello que cultivas con amor sacrificial hoy, aunque sea completamente despreciado, ridiculizado y no valorado por todos a tu alrededor, mañana puede ser un jardín magnífico que reyes y reinas viajarán continentes enteros para admirar con reverencia. Rosa vendía flores marchitas, siendo despreciada por absolutamente todos. Rodrigo era un humilde jardinero sufriendo en silencio. Juntos crearon una maravilla botánica que transformó a Portugal e inspiró al mundo entero por generaciones. Escribe amén en los comentarios si crees con todo tu corazón que Dios tiene semillas extraordinarias de grandeza plantadas profundamente en tu suelo humilde y despreciado. Semillas que solo están esperando tu dedicación persistente, tu pasión inquebrantable, tu fe inquebrantable para germinar, crecer y florecer en un jardín tan magnífico que dejará al mundo entero maravillado y glorificará el nombre del Dios que transforma a vendedoras de flores despreciadas en condesas respetadas, que esconde condes bajo la ropa de humildes jardineros y que se especializa en hacer que lo imposible suceda exactamente cuando todos dicen que es demasiado tarde y que no tienes valor. Tu temporada de florecimiento está llegando. Tu cosecha gloriosa se está preparando. Sigue cultivando con fe. Dios ve, Dios registra, Dios recompensa, y Él nunca, jamás, desperdicia una sola semilla plantada en un suelo de humildad sincera y pasión genuina
por la belleza que refleja su gloria creadora. Suscríbete al canal para más historias que alimentan el alma, restauran la esperanza y nos recuerdan que Dios es un experto en transformar a los despreciados en celebrados, a los humillados en exaltados y a los pequeños jardines abandonados en maravillas que cambian naciones enteras. Que Dios te bendiga hoy y siempre, y que Él transforme tu pequeño terreno de flores despreciadas en el jardín botánico más magnífico que este mundo haya visto.